hacia un sistema de más control de poder. Verdaderamente la Cruz se encuentra muy mal administrada, por lo tanto han equivocado un país que tiene su sentido en el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua. Un gusto volver a estar con ustedes en el programa Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV online en el Ecuador y en el mundo. Tenemos al ingeniero Carlos Cobos. Él es analista económico del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Una política económica integral requiere el Ecuador para poder salir de esta severa crisis que particularmente liquida a las familias ecuatorianas cuando no hay trabajo para todos ellos. Gracias por estar con nosotros. El presidente de la República ha tomado algunas decisiones. La última, esto de impulsar la industria petrolera. Él siempre ha dicho que quiere duplicar la producción. ¿Será factible? Muchísimas gracias, doctor Fernando Aguayo, por la invitación. Le agradezco muchísimo. Bueno, sí, este decreto 95, que de hecho acaba de firmar hace un par de días el presidente de la República, de hecho podría ser muy positivo siempre que se cumpla los objetivos que este decreto plantea. Este decreto plantea cosas como, por ejemplo, permitir las concesiones a empresas privadas, permitir que éstas puedan invertir también en este sector petrolero, así como también aumentar el número de barriles de petróleo que produce el Ecuador cada día. De hecho, recordemos que en un momento como este, donde el presidente se encuentra con un gobierno que tiene un déficit fiscal muy grande, es decir, un gobierno que gasta más de lo que le ingresa, el hecho de que haya empresas privadas invirtiendo y no tenga que hacerlo el Estado, resulta muy positivo. Esperemos que, eso sí, este decreto se lleve a cabo tal como está planteado. En el 2004 empezaron las negociaciones, por ejemplo, para tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pero por el 2006 nos quedamos afuera y fue por un tema de carácter petrolero. No les interesó a los norteamericanos proseguir en ese acuerdo, una ley que en definitiva pues ponía algunos obstáculos a lo que sería el negocio y la industria petrolera. Ahora se espera que todas estas decisiones no encuentren ese tipo de escollos, por ejemplo, en el sector político. Bueno, esperemos, de hecho en este momento vemos que los Estados Unidos están muy predispuestos a firmar un acuerdo comercial y que empezar a incentivar esa inversión privada. Recordemos que estamos saliendo de un problema sanitario, el Ecuador empieza nuevamente a reactivarse y es necesario atraer la inversión extranjera, la inversión privada, y por eso es muy importante también empezar ya a comerciar mucho más con nuestros principales socios comerciales, sobre todo con los Estados Unidos. Como vemos pues actualmente los Estados Unidos está dispuesto a firmar estos tratados, es justamente algo que al Ecuador ha hecho que nos quedemos atrás en relación a nuestros países vecinos u otros países de la región que sí tienen tratados comerciales con ellos, que sí están comerciando libremente, donde sus productos están entrando libremente a los Estados Unidos y el Ecuador se ha venido quedando atrás los últimos años. Por eso la importancia de llevarnos bien con nuestros socios comerciales. Menos escollos en el ámbito político se encontrarán en los Estados Unidos, pero probablemente con los discursos que ya han sido emitidos por sectores políticos de la izquierda, Pachacutic, más difícil será en el Ecuador. Va a ser difícil, pero de hecho tenemos que ver aquí, ellos deben dejar de lado las ideologías y empezar a poner primero al Ecuador, primero a los ciudadanos. Si bien algunas, y usted como lo menciona, algunos han mencionado que no están dispuestos a firmar tratados de libre comercio o que dicen que esto sería nefasto para la industria ecuatoriana, es todo lo contrario. La importancia de comerciar libremente es primero que los productores ecuatorianos podrán comerciar y dejar de perder mercados en relación a los otros países de la región que ya tienen estos acuerdos comerciales. Es decir, esto impulsaría el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas y al mismo tiempo podremos importar también, que es muy positivo. Esto reduce el costo de vida, principalmente para los pobres, que son los que más lo necesitan, y permitiría la entrada, digamos, de materia prima, de bienes de capital. Estamos hablando de tecnología y herramientas que permitirían a la industria ecuatoriana volverse mucho más competitiva, pequeños y medianos negocios que podrán crecer gracias a la disminución de los costos por
estos acuerdos comerciales. De forma clara y didáctica, usted acaba de explicar lo que para otros, por una carga ideológica, es absolutamente inconveniente cuando dicen no importemos, tenemos que producir y consumir lo ecuatoriano. Pero si eso no tiene la calidad y el precio es mayor, es más lógico que la gente pueda adquirir mejores productos y a menos precio si vienen de fuera. Así es. De hecho, cuando un político nos dice que debemos consumir lo nuestro y que no debemos importar, lo que le está diciendo al ciudadano es: debe usted pagar más por un producto nacional que probablemente es de menor calidad. Esto afecta el costo de vida de los ciudadanos y, como mencioné hace un momento, afecta principalmente a los más pobres, que son quienes obtienen menos ingresos, pero que deben gastar más en comprar productos que podríamos comprar más baratos al resto del mundo. Una vez que comerciamos libremente, no significa que las industrias ecuatorianas van a perder o van a dejar de comerciar porque la industria extranjera empieza a coger su mercado, sino todo lo contrario. Lo que les va a permitir es poder importar tecnología, importar herramientas que les permitan a ellos también volverse más baratos. Pero esto, aclarar, esto debe venir acompañado también de una reducción de impuestos que facilite primero la creación de empresas, la creación de emprendimientos, eliminar regulaciones, eliminar excesiva carga tributaria que tiene este país. Eso también le permitiría a las empresas volverse más competitivas, volverse mucho más eficientes y poder competir con la industria extranjera. Ingeniero Cobos, es importante aclarar lo que significa bienes de capital. Esto indudablemente aporta al desarrollo industrial, al trabajo, a los mismos emprendedores ecuatorianos, pero quisiera una explicación mayor. Así es que de hecho esto va de la mano. A medida que aumentan, digamos, las importaciones del Ecuador, también aumentan las exportaciones, y esto se debe a que necesitamos importar materia prima y bienes de capital para posteriormente poder exportar. Una vez que empezamos a hacer esto y empezamos a reactivarnos económicamente, el gobierno debe ayudar a estas empresas eliminando estas regulaciones excesivas para que primero podamos ayudar a esos emprendedores que hoy quieren invertir en el Ecuador, también aumentar la inversión extranjera, que es tan importante en este momento para la reactivación económica de nuestro país, y permitir que una mayor cantidad de empresas, y no solo las mismas empresas de siempre, se encuentren exportando. Esto significa abrir una mayor cantidad de mercados, no solo, digamos, exportar camarón, exportar cacao, exportar flores, sino que el país empiece a exportar cosas que ni siquiera los ecuatorianos nos habríamos imaginado el día de hoy. Tenemos que ser innovativos, creativos, tenemos que buscar más productos, estos productos que en el futuro se vuelvan ganadores, productos que nos entreguen recursos, divisas, para precisamente fortalecer el sistema de dolarización que estaba en peligro, que con este gobierno se puede apuntalar, pero si se logra todo esto que está siendo parte de esa política económica integral, que por supuesto debe generar resultados. Cuando se dice que el mercado americano tiene 330 millones de consumidores, porque es un país absolutamente consumidor, nadie podría estar de acuerdo perder aquello para seguir con los 17 millones de ecuatorianos, gran parte de ellos sin trabajo y por supuesto sin dinero. Así es, el tema de firmar tratados comerciales nos abre la puerta al mundo, nos abre la puerta a poder vender nuestros productos en otros mercados, así como también que los ciudadanos ecuatorianos puedan conseguir productos de otros mercados más baratos, como dijimos, de mejor calidad, desarrollar nuestras industrias, empezar a vender mejores productos, una tecnología que nos vuelva mucho más productivos, nos permita invertir mucho más. Entonces, ese es el tipo de cosas que el Ecuador necesita en este momento. De hecho, nosotros venimos hablando de esto hace bastante tiempo, hace un año aproximadamente, con el foro Libertad y Prosperidad que lleva adelante el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que reúne académicos, reúne profesores universitarios, periodistas, miembros de la sociedad civil, así como también miembros de cámaras de comercio, de cámaras de industrias. Hemos estado promoviendo entre esos puntos la apertura comercial, que tan importante es. Esto también permite eliminar primero esos oligopolios que hoy existen, esas personas, esas industrias en el Ecuador que no quieren que comerciemos libremente porque saben que perderían el mercado. Nos obligan a los ecuatorianos a consumir sus productos. Esto primero lo que causa es que estas personas efectivamente se vuelvan cada día más ricos, pero lo hacen a costa de todos los ecuatorianos, que tenemos que pagar más por sus productos.
Ustedes hacen estudios permanentes y están absolutamente conectados, y lo que se busca es la prosperidad para los ciudadanos. Están haciendo un trabajo que esperamos sea escuchado por el gobierno actual, que es absolutamente abierto y democrático. Sí, hemos tenido, de hecho, acercamiento con diferentes asambleístas. Nosotros todas nuestras propuestas hacemos también estudios que vayan acompañados, intentar acercarnos a todos los sectores que estén dispuestos a conversar, justamente para poder llevar a cabo estas propuestas. Entre las propuestas del Foro Libertad y Prosperidad está, por ejemplo, reducir el tamaño del Estado, hacer una reforma laboral que tan importante es para incentivar la creación de empleo, para facilitar el empleo, las diferentes formas voluntarias de contratación. También proponemos un país de trabajadores propietarios. Esto tiene que ver con el tema de abrir el mercado de la seguridad social, eliminar ese monopolio que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, que compita también con empresas privadas. Está el tema de la apertura comercial que venimos mencionando y la integración financiera. $1.000 millones van a llegar del Fondo Monetario Internacional mediante un sistema, derecho de giro que tiene el Ecuador. Todos los socios tienen esa oportunidad, unos más, otros menos, pero ya se ha dicho que al Ecuador le va a llegar en el presente año $1.000 millones. Esto va a inyectar, vía por supuesto de gasto en el ámbito social, recursos para que se mueva la economía ecuatoriana. Sí, es muy positivo, sobre todo en momentos como este, que el gobierno tiene un fuerte déficit fiscal. Esto significa que el gobierno todos los días está gastando más de lo que le ingresa. Y esto tiene que ser financiado de alguna manera. Esto se financia por medio de más impuestos, y sabemos que al día de hoy la industria ecuatoriana y los ciudadanos del Ecuador no están en capacidad de pagar más impuestos. Recordemos que 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene un empleo formal, es decir, no tiene la capacidad ni siquiera de seguir pagando impuestos. Por lo tanto, solo queda la vía del financiamiento, que va a venir a ayudar al Estado ecuatoriano, pero aquí cabe, y lo importante es aclarar que a medida que el gobierno se está financiando, también debe acompañarlo con una reducción del gasto. Debe reducir ese gasto, o caso contrario nos seguiremos endeudando como país. Y eso no es positivo. La deuda significa impuestos futuros para todos los ecuatorianos. Debemos, a medida que se financia, pagar sus deudas e ir reduciendo ese gasto. Hemos hablado del tema de la relación comercial, y ese acuerdo con los Estados Unidos es preponderante, importante. Hace pocos días estuvieron en la capital de la República un grupo de senadores bipartidistas, republicanos y demócratas, lo que nos da luces de que podemos arribar a buen puerto en esta ocasión con respecto a la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Agradecemos al ingeniero Carlos Cobos del Instituto Ecuatoriano de Economía Política por haber aportado aquí con importantes ideas. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón.
Agradecemos la presencia del penalista, el doctor Julio César Cueva. Está con nosotros. Vamos a tratar algunos de estos temas que son de dominio público, la cantidad de actos de corrupción, de personas que se dice se han llevado los dineros que eran, por ejemplo, para salvar vidas durante la pandemia, que al momento algunos están castigados, otros no. Y la gente se pregunta, ¿por qué no se hace justicia con quienes imposibilitaron que se salven vidas, por ejemplo, en el Ecuador? Gracias por la invitación. Bueno, el sistema judicial tiene dos aristas. Por un lado, la Fiscalía, que hace una investigación, y por otro lado, los jueces. Los jueces son los encargados de vigilar el debido proceso y asegurarse de que la Fiscalía haya obtenido la evidencia de forma legal, legítima, ¿verdad?, respetando el debido proceso. Y por otro lado, la Fiscalía tiene que encargarse de determinar quiénes son todos los partícipes y de probar ante el juez para poder obtener una condena. Muchas veces sucede que los casos se caen porque por la premura de la Fiscalía de procesar a alguien, muchas veces, y hay que decirlo, por la presión social o por la presión mediática o de las redes, ¿verdad?, esos plazos empiezan a correr justamente por la premura de la Fiscalía y resulta ser que el tiempo es insuficiente para probar suficientemente ante el juez la participación de alguien. Esos son los motivos por los cuales muchas veces los casos fallan. Ahora, a veces también falla la justicia porque los jueces cometen errores inaceptables al emitir condenas violando la ley, que después son revertidas y la gente se sorprende. No podríamos decir que necesariamente siempre son actos de corrupción. Muchas veces también son actos de ignorancia, eso hay que decirlo. O muchas veces también de poder político, como hace poco la fiscal general denunciaba la forma en que ciertos políticos estaban tratando de influir en la justicia. Doctor, da la impresión de que en el Ecuador el tema de la corrupción ha llevado a que personajes roben en vitrina. Digo esto porque ha sido presentado a través de los medios de comunicación varios casos. Y es ahí cuando la gente dice qué es lo que está pasando, qué es lo que se juzga, de qué lado está la justicia. Porque, reitero, se roba de forma burda en el Ecuador. A ver, el problema del Ecuador no es la corrupción. El problema del Ecuador es el exceso de impunidad. ¿Por qué se da esta situación? Porque muchas veces incluso las condenas son condenas que en lugar de desincentivar la corrupción, la incentivan. Porque una persona viene y se lleva 10, 15, 20 millones y el proceso se lleva de tal manera que no alcanzan a condenarlo a más de 4 años. Con los beneficios de ley salen 2 años y medio y entonces, claro, el delincuente de cuello blanco dice, bueno, 2 años y medio preso, entre comillas, con las comodidades que conocemos que muchas veces tienen, más los 15 millones que me voy a llevar, bueno, es buen negocio, ¿dónde firmo? Entonces muchas veces estas condenas incentivan la corrupción. El delincuente cuando va a cometer un delito normalmente lo planifica, porque estos delitos de corrupción no son delitos de oportunidad, en donde usted ve una vaina botada por ahí y la arrancha, no, se planifican y entonces hay un cálculo, cuánto voy a ganar, qué tengo que hacer y obviamente el delincuente busca la manera de en un momento dado evadir a la justicia. Por eso la Fiscalía tiene un trabajo complejo en tratar de hacer las cosas bien o hacer las cosas bien para asegurarse de que en un momento determinado la presentación de prueba ante los jueces no se caiga. Pero el delincuente hoy en el día en el Ecuador prácticamente tiene asegurado que no va a pasar nada justamente por estas fallas muchas veces en la investigación. Ser un testaferro es cometer un delito grave, pero en el Ecuador prácticamente no se sanciona. Habría que investigar en varios sectores. Por ejemplo, hay gente que busca a los que son populares y creen que detrás de ellos no van a poder llegar las autoridades. Digo yo, en esta ocasión, cuando han aparecido tantos nombres, ¿por qué no se investiga con mayor profundidad? Bueno, uno de los problemas que tiene la Fiscalía es falta de recursos económicos y falta de personal. ¿Por qué? Porque muchas veces estos delitos de corrupción están asociados a otros delitos, como por ejemplo enriquecimiento privado no justificado, lavado de activos, evasión tributaria. Y el más importante, por así decirlo, de lo que usted menciona, es el testaferrismo. Como la cuñada, el cuñado, el suegro, el hermano, el hijo que está en la universidad, que no produce nada, anda en el carro que anda
que está a nombre de un señor que está en una empresa en donde ellos aparentemente no son nada. Y este señor que anda en un carro $80.000, bueno, no anda en el carro, $80.000 lo maneja otro, pero el dueño es un señor que gana el básico, que es empleado de la compañía donde el otro tampoco es accionista. Todo eso se puede investigar, porque todos estos son delitos de corrupción asociados, especialmente el testaferrismo. En el Ecuador se piensa equivocadamente que el testaferrismo solo está asociado a los delitos de narcotráfico. No, ya es amplia la gama de delitos dentro de los cuales usted puede investigar también el testaferrismo. Pero nunca se investigan los testaferros. Entonces, claro, el dinero está en otras personas, vemos edificios nuevos, vemos casas nuevas, vemos los carros en los que anda y nos conformamos con eso. Creo que parte del trabajo, e incluso muchas veces la Fiscalía y otras instituciones dicen, no, es que el dinero está afuera. No es verdad. El dinero, la gran parte del dinero está aquí, está siendo lavado en empresas, en propiedades, en bienes que usan terceros. A esos terceros nunca se los investiga, a esos terceros nunca se los procesa, ¿verdad? Creería que si empezamos por ahí, mucha gente va a decir, a ver un ratito, yo no voy a prestar mi nombre para que esto conste. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que asumir. Como nunca tienen que asumir porque nunca se los investiga y se los procesa, mucha gente presta sus cuentas, presta sus nombres para tener propiedades o bienes a nombre de ellos que realmente son de terceros. Realmente, y hay que decirlo, desgraciadamente, el Ecuador no solamente se ha convertido en una lavandería del narcotráfico, sino también de los delitos de cuello blanco. Tenemos que hacer un corte comercial. Retornamos con este tema con el abogado Julio César Cueva. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Daniel Salcedo ha sido condenado a 13 años de prisión. Igualmente, otros miembros de ese grupo, de esa banda. Pero él tiene ya otra condena. ¿Cuántos años tendría que estar en la cárcel? Bueno, habría que esperar a que todos los casos en los que él está procesado concluyan ya con una sentencia definitiva para poder determinar finalmente cuántos años va a tener que estar. ¿Por qué? No es que se van a sumar las condenas. No, ese es el problema. No se van a sumar porque no han sido procesados en los delitos en la misma causa y no hay norma que diga que el juez de garantías penitenciarias que conoce y verifica el cumplimiento de las penas puede sumarlas una vez que las tengas todas. Eso no existe en el Ecuador. Esta sentencia de 13 años podría ser la mayor. Esa sí tendría que pagar. A ver, respecto de ese caso puntual, entiendo que parte del reclamo que existe es de que el dinero nunca fue erogado por parte del Estado, es decir, nunca se produjo el perjuicio patrimonial al Estado, requisito fundamental del peculado. Los 13 años es cuando el delito se ha consumado, es decir, si el dinero hubiera entrado a las cuentas de la empresa o de la persona. Si eso no ocurrió por una situación ajena, esa condena va a ser reformada por un tribunal de derecho si es que no se deja presionar. Las cosas hay que decirlas como son. La condena de 13 años es por delito consumado. Si el dinero no salió de las cuentas del Estado por cualquier razón, pero los demás actos idóneos para cometer el peculado se produjeron, ahí lo que hay es tentativa. Y la pena sería de 1 a 2 tercios de 10 años, que es el mínimo de la pena de peculado. Es decir, esa pena podría terminar reformada a un poco menos de 7 años. Ahora, habría que ver en qué momento se ejecutarían todas estas penas para ver cuál finalmente serían los años que él va a tener que cumplir y ver si en razón de la fecha en que se cometen los delitos él puede beneficiarse o no de
una salida anticipada, entiéndase un procedimiento que le permite a él salir cumplido el 60 o el 80% de la pena, dependiendo de cómo se haya comportado dentro. ¿Se agrava la situación de Daniel Salcedo con esta relación que se ha hecho con el asesinato de Efraín Ruales, el presentador de televisión? Bueno, podríamos decir que sí, en razón de que dependiendo del grado de participación que pueda determinarse ahí, estamos hablando de, supongamos, una autoría intelectual, estoy especulando, ya estamos hablando de una pena de 22 a 26 años. Si hubiera agravantes, eso se incrementa en 1/3. Entonces, esa pudiera terminar siendo una pena más alta que todas las penas de corrupción juntas, ¿verdad? Pero habría que ver qué dice la Fiscalía respecto de, uno, procesarlo por eso, y dos, en qué grado de participación para saber qué pena le tocaría en caso de que fuera el caso. El caso Las Torres, que tiene que ver con dineros de Petroecuador. Este caso fue descubierto en los Estados Unidos. Estuvieron presos los culpables. Luego viene a nuestro país y se involucra, por ejemplo, a Pablo Celi. ¿Qué va a pasar en el futuro con estos casos? ¿Simplemente van a quedar en esto del escándalo o los ecuatorianos podremos ver, por ejemplo, los recursos que se han sustraído de esa institución, como ha ocurrido también en el pasado? ¿Será factible algo de esto? ¿Qué va a pasar en el futuro, doctor Cueva? A ver, en este caso hay que ser específicamente claro respecto de que el problema de la Contraloría no es el señor Celi. Entonces, creer que cambiándose, renunciando el señor Celi, el problema se resuelve, también se pensó lo mismo cuando se fue el señor Poli. El problema de la Contraloría es estructural, porque este tema de que el informe sale en un sentido u otro es desde abajo. O sea, lo que ocurre es que obviamente mientras más alto es el mando, el tipo de glosas y las cuantías e incluso la sospecha de corrupción y de las coimas es mayor. Exactamente. Pero mientras uno va bajando en la escala es menor y las cuantías también son menores, ¿ya? Porque eso también hay que decirlo. Muchas veces tenemos informes con indicios de responsabilidad penal por $4.000. ¿Cuánto le cuesta al Estado procesar esto cuando más fácil era emitir una glosa y cobrarle al señor o perseguir sus bienes? Muchas de estas indicios de responsabilidad penal son justamente por personas que realmente no han cometido una infracción, pero son parte de la extorsión de, bueno, si no lo haces, entonces va con indicio de responsabilidad penal. Y entonces el ciudadano, ¿a qué se tiene que atener? Porque eso también hay que decirlo. No necesariamente tener un informe con indicio de responsabilidad penal implica que usted ha cometido un delito. Muchas veces son parte de este procedimiento de perseguir a la gente o de extorsionar a la gente para forzarlos a que accedan a cosas que son ilegales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, habría que ver si la Fiscalía logra demostrar debidamente toda la participación de las personas en los delitos en que se los está acusando, para que pueda presentarle las evidencias a los jueces. Y los jueces tendrán que valorar si esa evidencia se obtuvo o no de forma legítima. Y digo esto porque hay esta duda de, bueno, ¿quién debió ser el subcontralor? Si esa información fue entregada o no por alguien que tenía la capacidad legal para entregarla. Y eso tendrán que valorar los jueces. Y dependiendo de la fortaleza probatoria que tenga la Fiscalía, sabremos la capacidad que tengan los jueces de poder condenar en derecho. Porque eso también hay que decirlo. Hay que obtener condenas en derecho. ¿Por qué? Porque de lo contrario la credibilidad del país se ve mermada. ¿Y eso en qué nos afecta? Nos afecta cuando le pedimos a la Interpol una orden de localización y captura para uno de estos señores y se nos ríen porque dicen, bueno, que en el Ecuador está politizada la justicia. Y entonces hay que tomar con mucha cautela esta sentencia que puede no ser realmente emitida en derecho. Y ahí vemos las consecuencias. Este diálogo tiene como objetivo llegar hacia el final de esta entrevista con un planteamiento, una pregunta. ¿Va a ser factible que en el Ecuador se puedan recuperar los dineros de tantos corruptos o es imposible? Porque hasta el momento, si uno pide cuentas, y yo lo he hecho, nadie le dice absolutamente nada. ¿Cuántos dólares hemos recuperado? ¿Cuál es su criterio, su pensamiento? ¿Qué piensa usted? ¿En el futuro podremos recuperar tantos cientos de millones de dólares que se han robado? Bueno, aspirar a que se recupere el 100% es una quimera. Creería yo que sí es posible recuperar cantidades importantes y ahí usted tiene dos vías, lo que lo comentábamos hace un momento. Por un lado, persiga a los testaferros. Gran parte de esos recursos están aquí. Persiga a los testaferros y va a tener usted una cantidad importante de dinero que está no solo siendo invertida, sino que está generando frutos, ¿verdad? Y usted también puede irse contra esos frutos. Y dos, el Estado debe hacer algo que en su momento, recuerdo, ofreció el expresidente Moreno, y es contratar empresas que se dedican a esto. Yo recuerdo dos casos que fueron de connotación internacional. El uno, una empresa que fue contratada y pudo determinar unos fondos que la Unión Europea le había dado a Yasser Arafat,
que él los tenía, se los había cogido porque eran para la OLP y se los había puesto en Francia a su esposa y a su hija. Y el otro caso, esta otra empresa que pudo determinar dónde estaban los recursos que el ex líder libio Gaddafi había puesto en Europa y que habían sido sacados de las arcas de Libia. Entonces hay empresas que cobrando una comisión recuperan y buscan todos estos recursos. El Ecuador ya tiene 4 años perdidos en esto, si no es más. Deberíamos empezar. Esa es una inversión que vale la pena hacer. Pero sobre todo, más vale la pena hacerla, no tanto por lo que usted vaya a recuperar, sino por sentar el precedente. Ese es otro de los problemas que tenemos. No sentamos precedentes a menos que sean para incentivar la corrupción. Y ese es un gran problema también que debe ser combatido. Doctor, muy amable por haber estado con nosotros para tratar este delicado tema. Amigos, nos volveremos a ver la próxima semana. Tienen una cita a través de Gamavisión en el Ecuador, a través de Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo, en el espacio Fernando Aguayo América. Muchas gracias. Hacia un sistema de más